Estimados amigos, qué gusto saludarles. En verdad, es muy gratificante para nosotros el continuar con la revisión del libro 10 de la Biblioteca de Arrae acerca de los consejos verdes para la operación de los centros de datos. Esto es de trascendental importancia. En esencia, la principal característica que ofrece este libro es el cuidado del medio ambiente en todos los conceptos. En particular, en esta ocasión vamos a iniciar ya con el tema 4 de este libro 10. Es acerca de la planta de enfriamiento en su conjunto. Eh, Específicamente el punto 4.1 que implica el Consejo Verde 4A, que es instalar variadores de velocidad. ¿Por qué instalaremos variadores de velocidad? El procesamiento de los datos, el aire y el flujo de energía, así como la interconexión de todos los componentes en un centro de datos típico, se muestran en la figura de esta diapositiva. Se supone que el sistema de enfriamiento está basado en este diagrama en agua helada, independientemente de la arquitectura que pueda tener un centro de datos. Solo tiene dos tipos de conexiones con el mundo exterior: energía eléctrica y conexiones a Internet. La carga operativa de los datos determina la utilización del servidor, y la demanda total de energía cambia según esta carga en el procesamiento de los datos. En particular, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, estima que en la Unión Americana al menos 40 estados tendrán escasez de agua para el año 2024. Las tecnologías de enfriamiento del centro de datos basados en agua, como la evaporación directa y los chillers enfriados por agua, consumen enormes cantidades del vital líquido en el sitio y plantean grandes demandas en los sistemas municipales y estatales de agua y saneamiento. De hecho, muchas alcaldías y municipios indican que no garantizarán la disponibilidad de agua en el futuro para los sistemas de enfriamiento, y es probable que otras dependencias y estados o entidades hagan lo mismo. Los sistemas de aguas grises están disponibles en algunas alcaldías y municipios, pero la calidad del agua puede ser una preocupación. Algunos sistemas de aguas grises son agresivos y aumentan los requisitos de mantenimiento del sistema debido a sus altas tasas de corrosión que implican. El agua que descarga de la torre de enfriamiento también puede tener grandes cantidades de contaminantes que requieren un tratamiento de agua adicional antes de que pueda descargarse a un sistema sanitario local. En general, el costo del agua, el tratamiento y la eliminación sanitaria están aumentando y deben tenerse en cuenta en cualquier análisis de costo total, un TCO. Como mínimo, se debe proporcionar una medición para identificar la cantidad de agua de descarga para reducir los costos sanitarios, si lo permiten las empresas de servicios públicos a nivel local. Los desarrollos recientes en la tecnología de economizadores de enfriadores enfriados por aire ha permitido que las empresas de centros de datos brinden un rendimiento eficiente sin depender de las fuentes de agua provenientes de los municipios. La mejor demanda de agua de los sistemas de aire acondicionado reduce en gran medida el tamaño de la distribución de agua de las instalaciones y las tarifas y gastos asociados de los grifos de los medidores de la ciudad. De hecho, el Uptime Institute requiere un mínimo de 12 horas de tiempo de operación sin depender de los sistemas de agua y energía municipales para lograr una calificación sostenible. Al mismo tiempo, sin embargo, los requisitos del cliente pueden requerir mucho más. Este requisito de almacenamiento de agua se aplica a los sistemas de aire acondicionado que dependen del agua para enfriar la carga crítica. Dependiendo de la ubicación de la instalación, el costo de los tanques, las tuberías y el terreno adicional requerido
para acomodar el almacenamiento de agua puede ser costoso. Un ejemplo de esto que estamos comentando en los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra específicamente en el condado de Loudoun, en Virginia, donde el valor de la tierra puede alcanzar los 2 millones de dólares, ¿sí? Y hasta 4 millones de dólares por una hectárea. Los sistemas sin agua eliminan la necesidad de grandes cantidades de almacenamiento de agua en el sitio. La efectividad del uso del agua, el WUI, aplicado por The Green Grid, es una métrica de la industria que es una de las principales preocupaciones para muchos programas de sustentabilidad. Según un estudio realizado en el año 2016 por el Laboratorio Nacional en Lawrence Berkeley, el consumo de agua de los centros de datos de hiperescala tiene una tendencia hacia la alza. A medida que los centros de datos de hiperescala continúen su rápido crecimiento, las demandas en los sistemas del agua aumentarán proporcionalmente. De ahí la preocupación de seguir utilizando sistemas que nos permitan ser mucho más eficientes. Es esta la principal razón de la recomendación de este tema, la utilización de dispositivos controladores de la variación de la velocidad de los motores. Y precisamente esa es la cuestión. ¿Por qué debemos utilizar el control de velocidad variable? Para entender por qué es necesario el control de velocidad variable, primero necesitamos entender los requisitos de los diferentes procesos. Estos procesos se pueden dividir en dos categorías principales: el tratamiento de los materiales y el transporte de los mismos materiales, aunque existen muchas subcategorías diferentes que se incluyen en estos dos conceptos básicos. Existen elementos comunes a ambas categorías principales. Sin embargo, es la necesidad de poder ajustar el proceso, y esto se logra precisamente con los controles de velocidad variable. En este caso, específicamente describiremos los principales procesos industriales y no industriales que utilizan los controles de velocidad variable. En particular, el diagrama que mostramos en esta diapositiva nos permite percatarnos qué tipo de variables afectan al sistema de procesamiento. Estas variables se pueden dividir en variables energéticas y materiales. En el propio sistema de procesamiento, el material o la energía se procesa por medio de la energía mecánica, la influencia electromagnética, la influencia térmica, las reacciones químicas y biológicas e incluso la energía nuclear. Ahora revisemos uno de los elementos principales, que es el caballo de batalla de la industria, el motor eléctrico. Todas las máquinas mencionadas anteriormente en este reporte especial son accionadas conjuntamente por motores eléctricos. Se puede decir que el motor eléctrico es el caballo de batalla de los procesos industriales. En este reporte especial analizaremos más de cerca los motores eléctricos, específicamente el motor de corriente alterna, como los tipos de jaula de ardilla, que es el motor más común utilizado dentro de los procesos industriales. Los motores eléctricos impulsan la mayoría de las máquinas. Cada máquina consta de 4 componentes diferentes que se muestran en el diagrama de esta diapositiva. Estos componentes son el control de energía, el motor, la transmisión y la máquina de trabajo. Juntos, los 3 primeros componentes comprenden el llamado sistema de accionamiento. Este sistema de accionamiento puede transformar un tipo dado de energía, generalmente eléctrico, en energía mecánica, que luego es utilizada por el equipo de trabajo. La energía se suministra al sistema de accionamiento desde la fuente de alimentación. En cada uno de los 3 componentes del sistema de accionamiento es posible utilizar un control de velocidad variable. El control de velocidad variable se puede lograr, por ejemplo, utilizando un convertidor de frecuencia como componente de control de energía, un motor de 2 velocidades como componente del motor y engranajes como componentes de la transmisión. Revisemos ahora el variador de frecuencia. Como se mencionó anteriormente,
La mayoría de las máquinas son impulsadas por un motor eléctrico. Los motores eléctricos se pueden dividir en motores de corriente alterna y corriente continua. Los motores de corriente alterna en particular, los motores tipo jaula de ardilla, son los motores más utilizados en procesos industriales. Dichos motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, ahora revisaremos que la capacidad de un motor de corriente alterna para convertir la energía eléctrica en energía mecánica se basa en la inducción electromagnética. El voltaje de los devanados del estator forman la corriente y el flujo magnético. La dirección de este flujo se puede determinar utilizando la regla de la mano derecha de la corriente del estator. Al cambiar la dirección del voltaje en los devanados del estator, también se puede cambiar la dirección del flujo. Al cambiar la dirección del nivel de voltaje en los devanados trifásicos del motor en el orden correcto, el flujo magnético del motor comienza a girar. El rotor del motor seguirá este flujo con un cierto desplazamiento. Este es el principio básico utilizado para controlar los motores de corriente alterna. Este control se puede lograr utilizando un convertidor de frecuencia que, como su nombre indica, un convertidor de frecuencia cambia la frecuencia de la corriente alterna y el voltaje. Un convertidor de frecuencia consta de tres partes. La corriente regular de tres fases de 60 Hz se alimenta a la parte rectificadora, que la convierte en corriente continua. El voltaje de corriente continua se alimenta al circuito del bus de corriente continua, que filtra el voltaje pulsante. Luego, la unidad inversora conecta cada fase del motor al bus de corriente continua negativa o positiva, de acuerdo con un cierto orden. Para recibir la dirección de flujo que se muestra en el diagrama, los interruptores B1, B4 y B5 deben cerrarse para que el flujo que en sentido contrario a las agujas del reloj opere. El interruptor B6 debe cerrarse, pero el interruptor B5 debe estar abierto. Si el interruptor B5 no se encuentra abierto, el circuito se cortocircuitará. El flujo ha girado 60 grados en sentido contrario a las agujas del reloj mediante esta operación. Continuando con la revisión de los variadores de frecuencia. Como hemos visto, los convertidores de frecuencia controlan la inducción electromagnética. Hay 8 posiciones de conmutación diferentes en el inversor. En 2 posiciones el voltaje es cero, es decir, cuando todas las fases están conectadas al mismo bus de corriente continua, ya sea negativo o positivo. Entonces, en las 6 posiciones de conmutación restantes hay voltaje en los devanados del motor y este voltaje es el que crea el flujo magnético. En el diagrama que mostramos en esta diapositiva se muestran estas 6 posiciones de conmutación y las direcciones de flujo que el voltaje en los devanados genera en cada caso. El voltaje también genera corrientes en los devanados cuyas direcciones están marcadas con flechas para cada fase. En la práctica, el control no es tan simple como se presenta aquí. El flujo magnético genera corrientes en el rotor. Estas corrientes de rotor complican la situación. Las interferencias externas, como los cambios de temperatura o cambios de carga, también pueden causar algunas dificultades de control. Sin embargo, con la tecnología y el know-how actuales es posible hacer frente de manera efectiva a estas interferencias. Los controles de velocidad variable eléctricos también proporcionan muchos beneficios adicionales, como sobre todo el ahorro de energía, porque el motor no utiliza más energía eléctrica que la que es requerida. Además, el control es mejor con los métodos convencionales, porque los variadores de velocidad eléctricos también brindan la posibilidad de un control continuo. Pero revisemos que también existen otros tipos de variadores de velocidad. Como hemos comentado, el uso de variadores de velocidad en sistemas de aire acondicionado, como en enfriadores o chillers, ventiladores, bombas y torres de enfriamiento, es una técnica comprobada para reducir el consumo general de energía del edificio.
Los edificios comerciales típicos tienen factores de utilización generales mucho más bajos que la mayoría de los centros de datos, ya que la carga principal en las construcciones que no son de centros de datos proviene de la transferencia de calor del envolvente, es decir, de la fachada, el equipo de oficina, la iluminación y la carga del aire exterior debido a la ocupación por el personal del edificio. Estas cargas tienden a ser muy variables. El uso de los variadores de velocidad para que coincida con las cargas tiene un sentido estrictamente económico. Sin embargo, la carga típica del centro de datos es bastante constante, pero crece con el tiempo. Por lo tanto, los variadores de velocidad se pueden utilizar para responder al crecimiento de la carga y aún así mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento para el centro de datos. Los variadores de velocidad, en los términos más simples, permiten que el dispositivo de movimiento de fluidos, como una bomba o un ventilador, varíe la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, variando la frecuencia del motor en ciclos por segundo o hertz. La velocidad de rotación es directamente proporcional a la frecuencia del motor. Por ejemplo, variar un impulsor de bomba desde los 880 a las 1700 revoluciones por minuto se logra variando la velocidad del motor desde 30 a 60 Hz, ¿sí? Dependiendo del tipo de cada motor. También, adicionalmente, existen variadores de velocidad hidráulicos. Muchos usuarios se preguntan cuáles son las diferencias entre variadores eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Hemos pensado en crear una ficha resumen con las principales características. Ya analizamos los variadores eléctricos, ahora veremos los hidráulicos. En cuanto a su principio de funcionamiento, el variador de velocidad hidráulico tiene un circuito principal compuesto por bombas primarias y secundarias. Ambas unidades están alojadas en la misma caja y están montadas en un eje distribuidor fijo. La regulación de velocidad se logra ajustando la excentricidad de la bomba primaria y por lo tanto el flujo de aceite se envía a la bomba secundaria con excentricidad fija. Este último está conectado al eje de salida e impulsa una velocidad directamente proporcional al caudal de aceite recibido. La transmisión en el variador hidráulico. Por lo tanto, la excentricidad máxima de la bomba primaria corresponde a la rotación de velocidad máxima del eje de salida. Una excentricidad menor corresponderá a una rotación de velocidad de salida más baja. En cuanto al variador mecánico, su principio de funcionamiento consiste en que una transmisión mecánica de velocidad variable o transmisión continuamente variable es un dispositivo mecánico para variar continuamente la relación de transmisión de un eje de motor a un eje impulsado. Se utiliza como reemplazo de una caja de cambios. En el mundo de la automatización es conocida por sus siglas CVT, para transmisión continuamente variable o par continuamente variable. Dicho dispositivo permite utilizar un motor a su velocidad óptima de funcionamiento, adaptando continuamente su velocidad de rotación a la requerida por el eje de salida, con el objetivo de minimizar el consumo de energía o maximizar la potencia y el par disponibles, o hacer que la velocidad incluya variaciones más flexibles al evitar cambios de velocidad debido a los rodamientos de las cajas de cambios. El sistema de transmisión mecánica de velocidad variable se basa en la transferencia de potencia por fricción entre una parte móvil, movida por el control de velocidad, los ejes motrices y los ejes conducidos. Pero veamos, como nos muestra esta imagen de la diapositiva, cómo son las aplicaciones de los variadores de velocidad en las plantas de enfriamiento en su conjunto. En este caso de la imagen, en una unidad generadora de agua helada. En la planta de enfriamiento en su conjunto, las leyes de afinidad del ventilador y la bomba indican que la velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad del volumen del fluido. Por lo tanto, la frecuencia del motor es directamente proporcional a la velocidad del volumen del fluido.
en metros cúbicos o CFMs o pies cúbicos o galones por minuto. Un ejemplo dado que ofrecimos en el Green Tip 13 muestra que una reducción del 20% en la velocidad del ventilador y el volumen del flujo de aire resulta en una reducción del 49% de la energía desde el punto máximo de operación. Debido a que los variadores de velocidad se controlan a través, valga la redundancia, de un sistema de control basado en microprocesador de estado sólido, proporcionan valiosos datos de salida que muestran la velocidad de la unidad y otros indicadores clave, aunque los altos grados de precisión solo pueden concretarse con la medición real del flujo de aire y el agua. Conocer la velocidad real de los variadores de velocidad es muy útil para la configuración inicial, las pruebas y la resolución de problemas. También es un indicador rápido de una condición de problema, ya que los datos sobre la velocidad de la unidad generalmente se indican localmente y se informan al BMS, al Building Management System principal. Los variadores de frecuencia en las tecnologías de las manejadoras de aire y los equipos de acondicionamiento ambiental de precisión. Los variadores de velocidad también son útiles durante la puesta en marcha de las pruebas, ya que se pueden generar volúmenes de aire y agua bastante precisos para simular diferentes condiciones de carga e incluso escenarios de falla. Es importante que los centros de datos tengan esta capacidad, ya que pueden llevar una cantidad significativa de tiempo a alcanzar la carga de carga completa del equipo de tecnologías de la información. El uso de los controladores de velocidad variable para simular diferentes condiciones de carga también puede ayudar a predecir y prevenir los caudales que pueden causar inestabilidad en el sistema. Por su naturaleza, los controladores de velocidad variable ofrecen capacidad de arranque suave, que puede extender la vida útil del equipo mecánico y lógico, así como reducir los requisitos de corriente de entrada del equipo. Por lo general, también proporcionan capacidades de control más cercanas en comparación con las válvulas y los amortiguadores de agua. Sin embargo, se debe realizar un análisis del potencial de armónicos causados por los variadores de velocidad para garantizar que no haya impactos perjudiciales para la operación a un largo plazo. Revisemos ahora el resumen informativo de la estrategia para instalar variadores de velocidad. El punto de este libro 10 de la biblioteca de ASRAE, el 4.2.1, nos indica esta estrategia, cuándo y dónde es aplicable. Los variadores de velocidad se pueden utilizar en ventiladores de aire de suministro de enfriamiento como las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, los ventiladores de suministro de aire, la ventilación del aire gratuito, los ventiladores de escape, las bombas de agua fría, las bombas de agua de los condensados, los ventiladores de la torre de enfriamiento, los ventiladores de los condensadores refrigerados por aire, los ventiladores de enfriamiento seco y algunos tipos de compresores. Los variadores de velocidad en los ventiladores también pueden ayudar a coordinar el volumen de aire de suministro frío de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión al cambiar el volumen de aire que fluye a través del equipo de tecnologías de información. Cuando se encuentran instalados en bombas, los variadores de velocidad pueden garantizar que el caudal correcto de agua se controle principalmente después de que se realicen los cambios en las tuberías o después de que se agreguen unidades de acondicionamiento de ambiental de precisión en un centro de datos. Los pros. Proporciona ahorros de energía al reducir las velocidades del ventilador o la bomba para que coincida con la carga real de la operación de los equipos de tecnologías de la información. Proporciona datos de salida valiosos que muestran la velocidad de la unidad y otros indicadores clave. Permite simulaciones de diferentes condiciones de carga y escenarios de falla. Proporciona capacidad de arranque suave para extender la vida mecánica y reducir la corriente de entrada.
puede proporcionar un control que resulte más preciso y proporciona una forma más eficiente de mantener la capacidad redundante en una línea de suministro. Contras. Contienen electrónica compleja y por lo tanto presenta posibles problemas de confiabilidad. Los variadores de velocidad pueden causar armónicos de corriente que podrían afectar el funcionamiento de equipos electrónicos sensibles o sistemas de relevadores de protección y podrían crear puntos calientes o sobrecalentamiento en los transformadores. Elementos clave del costo de la estrategia para instalar variadores de velocidad. Los costos de dichos variadores de velocidad han disminuido significativamente en los últimos años. Para un ventilador o bomba independiente, el costo inicial de un variador de velocidad generalmente no es significativamente mayor que un arrancador de motor típico. Las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión y los chillers con control de velocidad variable son más costosos que las unidades de velocidad constante, pero en general la recuperación a través del ahorro de energía es relativamente rápida. Como ya señalamos, los variadores de velocidad permiten cargas de motor de arranque suave y por lo tanto reducen las corrientes de entrada. La reducción de la entrada puede ayudar a reducir significativamente el costo de los generadores o del UPS que pudieran estar soportando las cargas del motor, en este caso para una certificación Tier 4. Finalmente, como siempre, en cada uno de estos reportes especiales de la revisión del libro 10 de la Biblioteca ARRAE de Consejos Verdes para la Operación de Centros de Datos, les compartimos las fuentes de información en las que se basa este estudio de ARRAE por si quisieran ustedes consultar más ampliamente este tema. Estimados amigos, como siempre, nuestro permanente agradecimiento por los valiosos comentarios con los que nos retroalimentan cada semana. En verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana donde continuaremos revisando las grandes estrategias sustentables para centros de datos ofrecidas por la sociedad ARRAE a través del libro 10, Consejos Verdes para la Operación de Centros de Datos. Muchas gracias.